Soy Lucy Roldán y he creado este espacio especialmente para que puedas comprender tus emociones, pensamientos y acciones y eso te ayude con tu salud mental. En el episodio de hoy vamos a hacer la segunda parte de una conversación iniciada con Alexandra Landázuri y el tema es longevidad consciente, del vínculo al cuidado. Y es que es cierto que vivimos más, pero ¿cómo podemos pensar en hacer que esta vida tenga una mejor calidad, no solo más años? Esa es la pregunta que te invito a contestar, Alexandra. Para quienes no han escuchado el episodio anterior, pues una invitación a que lo hagan y ubicarte en que tienes dos espacios por ahora. Guiarte, que es una plataforma digital de ayuda a personas de la tercera edad con diferentes actividades, como su nombre lo indica, el arte y la guía, dos palabras que son como hilos conductores de lo que hacen ustedes en Guiarte, y una comunidad que va creciendo, así como Gente Grande, que es un programa de radio en el que invitas a hablar de temas pertinentes y realmente son dos actividades complementarias. Te doy la bienvenida nuevamente, encantada de seguir ampliando este tema porque la verdad se nos quedó corto la vez pasada. Fue muy bonito todo lo que pudimos conversar, pero creo que se nos quedaron muchas cosas. Mencionabas al final de nuestra conversación anterior que debíamos pensar en las vejeces y en que cada una de las décadas realmente traen unos marcadores diferentes. Entonces, quizá empecemos por esta visión de que no es solo la importancia de la compañía, sino que hay otros elementos en los cuales debemos pensar. Lucy, muchísimas gracias por invitarme nuevamente a este espacio que aplaudo porque es necesario poder hablar de temas que usualmente no hablamos, ¿no? Y hay dos temas de los cuales usualmente no hablamos, que son la vejez y la muerte. Son dos temas que nos asustan un poco, que no miramos de frente y que vale la pena hacerlo porque, como tú bien decías, estamos viviendo más, lo sabemos por demografía, y este envejecimiento o este vivir más que implica un envejecimiento o mirar al envejecimiento, implica enfrentarnos a dos visiones, ¿no? Por un lado, el camino del envejecimiento saludable, el deseable, el que tratamos de promover en Guiarte, ¿no? Que tú mencionabas, esta comunidad, a través de vínculos, a través de movimiento, hacer ejercicio, aprendizajes, pero también está el otro camino, que es el de la fragilidad, al cual todos estamos expuestos de alguna manera, porque nada está comprado, claro, ni escrito en piedra. Tan importante abordar el tema, yo creo que lo que evitamos normalmente tiene que ver con lo que tememos o con lo que no nos hace sentir cómodos. Esa es como una de las reglas básicas de la motivación humana. Nos acercamos a lo que nos hace sentir bien y tendemos a alejarnos de lo que nos hace sentir mal o nos cuestiona o nos asusta. En este caso, el riesgo de nosotros no envejecer bien o tener condiciones de vulnerabilidad, como mencionabas tú, o de que nuestras personas cercanas empiecen a tener algún deterioro o empiecen a tener la necesidad de dependencia, ya no ser estos adultos mayores autónomos que están buscando activamente cómo acompañarse. Así es, y tú hablabas de un concepto que me parece que es básico, ¿no? Y clave en esto, que es una longevidad consciente. Hoy más que nunca, las generaciones que estamos atravesando este siglo, tenemos más información que lo que sucedió con generaciones anteriores. Antes las personas solo vivían, ahora, aparte de que vivimos obviamente, tenemos un conocimiento sobre esta longevidad. Hay muchas más probabilidades de vivir más tiempo y hay mucha información también de cómo hacerlo bien, de cómo mantener un estilo de vida que te permita atravesar las distintas décadas, como mencionabas también, con sus distintos desafíos de la mejor manera.
A mí me gusta mucho ese concepto de longevidad consciente, porque al tomar conciencia de esa data, por un lado, pero también de nuestro propio paso del tiempo en el cuerpo, de pronto que ya no hacemos las cosas de la misma manera, que bajamos el ritmo, que entendemos que la energía es finita y no nos podemos estar desgastando en muchas cosas, que ya no comemos cuento, ¿no? Que, en fin, tomar conciencia de lo que vamos siendo, ¿no? Con este paso del tiempo, nos aligera la carga. Fíjate que hay, no sé si has visto un discurso que tiene Jane Fonda, que me encanta, en el que ella cita unos estudios que hay sobre la felicidad, la curva de la felicidad, ¿no? Que pasas los 50 años, ya no comes más cuento y vuelves a hacer, o sea, 30, 40, 50, has estado como en un momento de proyección, ¿verdad? De estudio, de crear una familia, formar hijos, criar hijos y esto, pero luego esto pasa, nido vacío, todas estas cosas que se hablan ahora, y es un momento en el que uno ya se encuentra más con uno mismo, con quién es, sabe uno más quién es y propone cosas. Entonces, esa curva de la felicidad que habla Jane Fonda, la uno mucho con este concepto también de una longevidad consciente. Claro, en el escenario de que tengamos una larga vida y buena. Y acá me gusta citar a algo muy de la cultura japonesa, no sé si has escuchado esta frase, pero los japoneses suelen decir o desear, ¿no? como una vida, como algo bueno para la vida, tener una vida larga y una muerte corta. Vivir largo, morir corto, es así la frase. Qué lindo, qué lindo. Vivir largo, morir corto, es como lo deseable, ¿no? Y si trabajamos en un día a día, ¿verdad? En comer mejor, alimentarnos mejor, movernos más. Tener estos vínculos, los el propósito vínculos, del que hablamos correcto, tanto la vez anterior. Ajá. Puedes tal vez llegar, como estamos viendo ahora, ¿no? Personas que llegan sobre los 80, 90 y 100 años bastante bien. ¿Por qué no inspirarnos? Ya tenemos esos modelos, antes no los teníamos. Antes no los teníamos. Qué importante Ajá. lo que dices, porque Sí. vuelve y cae como la pregunta sobre qué puede hacer cada uno de nosotros activamente para construir esta vejez, que no sabemos bien con qué nos vamos a encontrar. Estar mirándonos, nuestra energía, qué tanta capacidad tenemos, cuánto deseo activo de hacer cosas, y qué lindo lo del concepto de Jane Fonda, porque lo relaciono con esa libertad que da la edad. Uno de los desafíos que tenemos con la edad es también como preguntarnos, a ver, ¿cuáles son mis potencialidades? Si yo ya estoy libre de la productividad, no todo el mundo, algunas personas en la edad adulta pues dependerán, pero si por alguna razón yo ya no tengo las ataduras de un trabajo obligado, un número de horas, tal vez me pueda empezar a hacer la pregunta, ¿qué talentos yo tenía y no he desarrollado? Y lo que creo que más me invita tu comentario es a pensar en cuán a menudo a estas edades optamos por hacer algo en función de otros, en función de mejorar no solo nuestra vida, sino procurar una mejor vida para las personas que tenemos alrededor. Así es, Lucy, lo que dices es muy importante y parte es el tema de que a lo mejor ya nos interesa tanto ser productivos, ganar dinero, ¿no? Eso ya pasó, ya criamos hijos, ya estamos como en otro momento y más adelante vienen otras cosas, vienen otros desafíos y es hacernos, como bien decías, con un propósito, pero a través de él también ya no buscar ser productivos, sino buscar mantenerse vigentes. Mantenerse vigente es muy importante porque con el paso del tiempo, y lo veo mucho, he estado observando mucho a las personas mayores desde hace 5 años, que puedes volverte invisible para la sociedad, para tu familia. Hasta en la familia. Hasta en la familia. Y eso es tremendo. Eso marca tal vez una soledad, un aislamiento, y a veces no solo de los otros, sino que ya que no estoy siendo tomado en cuenta, mi opinión no tiene peso, lo que hago no le interesa a nadie, mis historias nadie las quiere escuchar, me voy aislando, me hago más para atrás. Ahí es cuando realmente pertenecer a una comunidad o unos pares con los que se está viviendo cosas parecidas, cobra muchísima importancia, muchísima relevancia.
Y creo que no solo para el adulto mayor esta conexión con otros, sino para las personas más jóvenes tener esta conciencia de cuán necesario es hacer que ese adulto mayor cuente su historia, que tenga un espacio visible, como señalabas. Entonces me lleva este pedacito de la conversación a la pregunta de, en tu experiencia, ¿cuáles son esas cosas que personas de otras generaciones podemos empezar a hacer para incluir a los adultos mayores que tengamos alrededor? ¿Qué tipo de actividades de la vida cotidiana pueden generar estos espacios de visibilidad y de hacer sentir al adulto mayor que tiene un algo que decir? Y también algo que vale la pena ser escuchado. Sí, los jóvenes más jóvenes que nosotras, tienen en este momento más ventaja que nosotros en el sentido de que tienen más información incluso y más acceso a cosas, ¿no?, que les van a permitir ser los que quieran ser. Pero que mi preocupación es divorcio, ¿cómo llamarlo? Como esa falta de empatía. Esa separación. Una separación, porque ese es el mundo de ellos que ya pasó. Mi mundo es este, con la tecnología, muy apalancados en la tecnología, al que estas personas mayores no pertenecen, ¿no? Pero que, bueno, ya las personas mayores de 65, 70 y hasta 80 y más, ya se están haciendo con la tecnología, ¿no? Por ahí hay que buscar formas de conectarse. Y se habla mucho ahora también de una pedagogía de la longevidad, porque ese joven que ahora ve así al adulto mayor como un planeta aparte, ¿no? No cree que también le va a llegar la tarde. Si desde ya se empieza a hablar de que ese camino que va a recorrer, lo ha recorrido su familiar mayor o la persona mayor que tenga más cerca, tal vez su mirada y su disposición al diálogo, a estar con una otra persona mayor, va a estar ubicado desde otro lugar, ¿no? Sin duda esto es una necesidad, por lo mismo que hablábamos, si ya cada vez habitamos llegamos a este momento donde habitamos más personas adultas que jóvenes naciendo. Así es. Entonces, los que están ahora entre los 30 y los 50, por decir algo, este rango de edad, si empiezan a ser consciente que hay adultos mayores que no deben estar invisibles. Yo me río cuando te escuchaba porque suelo decirle a mis hijas, por favor, no me vayan a dejar salir con un maquillaje mal hecho, con los labios, porque tal vez ya no veo como antes, o que tenga pelos por ahí y no me los haya visto. Y especialmente les pido que no sean impacientes conmigo en situaciones de tecnología o de cosas que yo no sé, no porque no quiera saberlas, sino porque tal vez no estoy habituada a ellas. Entonces, los jóvenes o personas en este rango de edad media, si empiezan desde ahora a visibilizar a los adultos mayores, a preguntarse qué necesitan ellos, porque es que creo que la pregunta no se había hecho. Por un lado tenemos adultos mayores que empezamos a decir lo que queremos y lo que necesitamos, y por otro también tenemos jóvenes que valdría la pena que se empiecen a preguntar cuáles son las necesidades. La tecnología sin duda pues te llevó a ti en la formación de guiarte a ver cómo podía ser un obstáculo y cada vez empieza a derrumbarse esos obstáculos en la medida en que las personas mayores también encuentran compañía y respuesta a muchas de las cosas que para ellas son atractivas, desde tener un grupo de oración hasta poder hacer un coro o hablar de cine, de teatro, de cualquier actividad artística. Específicamente si concretamos en estas personas que hoy están entre 30 y 50, ¿cuáles serían esas conciencias que valdría la pena tener? Y luego hacemos la pregunta desde los adultos mayores, ¿qué sería lo que deben empezar a hablar para que esa historia sea vista primero que todo y sea vista con respeto, dignidad y conciencia de que el valor sigue estando allí? Sí, y miradas más amables desde los dos lados, ¿no? Sí, pienso que una cosa muy importante es un autoconocimiento, ¿no?, de este paso del tiempo por parte tanto de los jóvenes como de las personas adultas mayores, y una identidad flexible.
Insisto que en estos polos debe resolverse eso, ¿no? Ser más flexibles del adulto mayor frente a este joven que lo ven como raro, que tiene comportamientos que no tuvieron a esa edad, por ejemplo, o este joven que ve en el adulto mayor algo como de otro planeta también, ¿no? Ellos no nacieron en el mundo digital, no tienen idea de nada, no tienen, y puede ser, no tenemos idea de las cosas que están viviendo actualmente, ¿no? Porque ya su ámbito social no es el que tú y yo conocimos, es un ámbito que se expande a través de las redes, que se expande a través del mundo digital, que definitivamente allí el adulto mayor no conoce, ¿no? Cada vez hay menos nacimientos y cada vez va a haber más gente mayor viviendo al mismo tiempo, trabajando porque se sienten todavía vigentes o con capacidad de seguir trabajando y sosteniendo hogares, versus jóvenes que no, que están teniendo dificultades laborales o que no tienen acceso a la sabiduría, ¿por qué no decirlo así?, que ya tiene un adulto mayor. Entonces, los dos tienen activos. Tienen cosas muy interesantes que aportar. ¿Por qué nos estamos polarizando tanto? Y ese es el llamado, Sí. a no quedarnos en las dos visiones extremas de lo que tú no tienes y yo no tengo, sino de lo que tenemos en común y de esta interdependencia, porque es como que los jóvenes necesitan de los adultos mayores a veces para tranquilizar la visión que están teniendo de cualquier cosa que no haya salido bien, o quién sabe para qué más, hasta para inspirar en cómo están venciendo los obstáculos de la vida cotidiana, y al mismo tiempo el adulto mayor que va en esa conciencia de su envejecimiento y de cómo está siendo su propia realidad, va a necesitar esta relación con las personas más jóvenes. Entonces, la interdependencia como concepto, y que estamos no en polos opuestos, sino que debemos como acercarnos y ver cada uno qué puede ofrecer y aportar al otro. Me lleva este pedacito de la conversación también al cuidado, a la importancia del cuidado, porque mencionabas al principio, maravilloso cuando tenemos una longevidad que nos permite mantenernos activos, dueños de nosotros mismos y de nuestras decisiones. Pero ¿qué pasa cuando empezamos a tener limitaciones físicas, cognitivas? Una de las variables que leía yo más afecta a los adultos mayores, por ejemplo, perder la audición. ¿Cómo se aísla una persona? Y eso causa también deterioro cognitivo, leve, pero va causando. Eso, claro, lo que tú estás mencionando es ese otro camino que decía, ¿no? El de la dependencia, que puede darse de muchas maneras, ¿no? Desde lo físico, porque físicamente no pueden cosas y dependen de alguien. Se ven las actividades de la vida diaria, se ven un poco comprometidas, la autonomía se va perdiendo y por ende la necesidad de que haya un otro que se haga cargo de aparece, ¿no? Algo no deseado, definitivamente, porque si tú le preguntas, si nos preguntara a nosotros lo diríamos también. No quiero depender de nadie, no quiero ser una carga, lo dicen mucho, ¿no? Para mi familia. Quiero seguir vivo y morir vivo hasta el último de mis días, haciendo lo que me gusta, pero no todos lo logran, no todos pueden con eso porque aparece esta fragilidad que con el tiempo me doy cuenta que es importante, como parte de esta longevidad consciente, irla abrazando como una posibilidad, ¿no? Como tú decías, ¿no? Con lo de tus hijas, que les vas diciendo, bueno, si me ven por favor, haciendo... no me vayan a dejar. Ya hay por ahí una voluntad anticipada. O sea, si tú me ves haciendo esto, por favor, haz esto otro. Pero esto va a aparecer y regresando la mirada a la demografía, si cada vez vemos más personas mayores cumpliendo 80, 90 y más años y engrosando ya no una pirámide poblacional, sino un barrilito del Chavo del Ocho, prefiero decirlo, para graficarlo mejor, con menos nacimientos, con más personas mayores viviendo, estas dinámicas sociales que se dan en el medio se van alterando, ¿no? Porque aparece este tema de la dependencia. Y ahí, gracias por incluir el tema del cuidado en esta conversación, lo que tenemos que trabajar ahora es en una sociedad de cuidados. Porque así como puede haber una dependencia física,
también lo hay cognitiva, ¿no? Una dependencia cognitiva cuando aparecen demencias, cuando aparece el Alzheimer, que es tal vez lo más conocido dentro del mundo de las demencias. No sabemos cuidar personas mayores en general y si hablamos de demencias, no sabemos cuidar personas mayores con yo veo el demencias. impacto que tienen las familias y es que espacios como el tuyo nos permiten irnos educando sobre cuáles son esas posibilidades. Hay deterioros cognitivos leves que a veces lo que generan son enojos o llamados al trato como brusco de los familiares cuando realmente esa persona no puede evitar esos olvidos, esas dificultades que está teniendo. Entonces, en esta conciencia creo que nos hace falta muchos espacios. Te escuché, tienes un proyecto adicional relacionado con este tema que de verdad cuando yo me pregunto el estrés que significa para una familia, porque muchas veces no cuenta con los recursos, es decir, una familia que está tratando de crecer hijos o que tiene hijos adolescentes, un adulto de 50 años que tiene hijos adolescentes y que está empezando a tener padres con deterioro cognitivo, pues esa persona realmente está teniendo mucho estrés porque le toca como dividirse. No siempre contamos con la información, los espacios que faciliten ese cuidado y tampoco contamos con la conversación, que es un poco lo que queremos con este episodio. Sí, Lucy, es todo eso lo que estás diciendo. Cuando de pronto las familias reciben un diagnóstico así de su familiar, voy a hablar en general porque no solamente es de adultos mayores, puede pasar también en personas más jóvenes, nadie nos preparó para esto. Creo que nos han preparado más para cuidar a nuestros hijos, ¿verdad? Con estas escuelas para padres y tal, pero no hay una escuela para hijos, para cómo cuidar a tus padres, para estar atento a esos detalles. Hacen como un llamado a la realidad al adulto mayor, ¿no? Y las intervenciones son por ahí, ¿no? Lo retan, pero ya te dije, pero ayer ya te lo dije ayer, como hoy día no te acuerdas. Ahí nos pasa mucho que no hemos sido educados en que esto puede pasar. Y que alguien alce la voz y diga, por favor, esta persona a la que estamos retando también está en un estado emocional alterado porque es probable que ella se esté dando cuenta que tiene olvidos de cosas que y le da antes, mucha angustia. Y le genera mucha angustia. Entonces, la invitación también es a que cuando en las familias empiece a ver esto, alguien alce la voz, intente hacer una reunión familiar y traiga sobre la mesa esto que está pasando, que estas repeticiones no solo son para generar impaciencia en las personas alrededor, sino que son un llamado a que tal vez tenemos que empezar a actuar diferente todos. Sí, paso más atrás, observar y actuar. Un buen diagnóstico hace una gran diferencia, tú y yo lo sabemos muy bien, y si es a tiempo, mejor. Entonces, tan pronto aparezcan estas cosas, evaluarlo, ir con profesionales que nos guíen, es sumamente importante. Hace algunos meses tuve la oportunidad de escuchar a representantes de una fundación de Quito que lidera el tema del Alzheimer en el país, que es la Fundación TACE, y ellos nos comentaban que venían de hacer congresos en Perú, me parece, donde todos los países tenían data muy clara de cuántas personas diagnosticadas con Alzheimer, me voy a referir específicamente a ese tipo de demencia, hay en cada país, pero en nuestro país no hay esa data. Lo que tenemos es una extrapolación de lo que sucede en Colombia, de lo que sucede en Perú. Aquí la academia todavía tiene mucho que hablar, no tenemos que poder dar cuenta de qué nos está pasando socialmente. Y la cifra es alarmante, lo extrapolado nada más. Están hablando de 100.000 casos de Alzheimer en el país. Y que por cada caso de persona diagnosticada hay alrededor de 7 personas de su entorno más inmediato que se afectan en todo orden, económico, emocional, cambio logístico, ¿verdad? Se nos cambia la vida, ¿no? Cuando un diagnóstico como ese se nos entrega. O sea, estamos hablando de 700.000 personas, así rapidito. Rapidito, y es extrapolado, no es la real, la data real que yo por lo que escucho, por lo que converso, cuando puedo conversar con personas, si no es pasando una persona, cada persona tiene un familiar o un conocido con la enfermedad.
Cada vez en mi consulta son Sí. más las demandas de, es probable que mi mamá, mi papá estén teniendo un deterioro cognitivo tipo Alzheimer o estos olvidos no necesariamente son Alzheimer. Esto está siendo cada vez más frecuente en mi consulta. No capté bien el nombre de la fundación, ¿me repite? TASE significa Trascender con Amor, Servicio y Excelencia. Ellos tienen en Quito una residencia de larga estadía para personas con Alzheimer u otras demencias y un centro de día, algo que no tenemos acá todavía. Acá hay muchos lugares y celebro que existan para atender personas mayores que están relativamente bien, ¿no? Todo como lo que hacemos en Guiarte, que lo comentábamos, ejercicio, vínculos, grupos sociales, pero cuando aparece un deterioro cognitivo se las empieza a retirar. ¿A dónde van esas personas? No tienen dónde No ir tienen dónde ir. normalmente. No. Porque además corrígeme si estoy equivocada, pero además el traslado de una persona que está teniendo deterioro cognitivo se dificulta porque tal vez se puede desubicar más. Claro. De hecho, una de las recomendaciones, yo tuve en mi familia un deterioro cognitivo que no era Alzheimer, era otro tipo de demencia, pero la realidad es que cada que se movía del ambiente de la casa, había un incremento de angustia que se expresaba en más dificultad de saber dónde estaba, mucha pregunta y qué estoy haciendo aquí, cuándo voy a volver a mi casa, entendiendo que es una situación estresante para quien desplaza a una persona con deterioro cognitivo o para el mismo paciente. Entonces, cuán necesario es que tengamos una guía, porque Muy eso es lo que necesario. tal vez la fundación que con beneplácito escucho, que ya hay una iniciativa que trata de abarcar desde un hospital de día hasta la Sí. asesoría para las familias. Eso está en Quito y tienen ya algunos años, son quienes hacen la visibilización del Alzheimer cada septiembre, que es el mes de la visibilización del Alzheimer, lo hacen en distintas ciudades. Y esta vez, bueno, nos reunieron a un grupo acá en Guayaquil. Gracias a esa reunión abrimos los ojos a esta realidad que nos atraviesa a todos, creo que todos los que estábamos en esas mesas, por eso hago este ejercicio de pregúntense en su entorno inmediato si conocen a alguien, y en la mesa todos teníamos a alguien muy cercano viviendo algo como esto. Entonces, algunos de los que estábamos allí nos reunimos aparte y nos pareció que si no lo hacíamos desde la sociedad civil, ¿quién? ¿No? Sentimos como un llamado, si se quiere, ¿no? De empezar a pensar que acá también necesitamos un espacio como ese. No necesariamente es el lugar con el mismo nombre, sino algo creado por la sociedad civil, desde las familias que como nosotros están viviendo esta situación de desconocimiento por un lado, pero también de falta de espacios donde llevar a tu familiar a que, aunque tenga deterioro cognitivo, aunque tenga estos diagnósticos que nos asustan muchísimo en una primera instancia, ahí hay una persona y que merecen recibir una atención centrada en esa persona. Claro, y en sus necesidades, Concreta. y que quizá puedo conectarme con ella desde que hable de su infancia, no Correcto. necesariamente pedirle tareas que yo sé que no va a poder hacer o que no va a tener la conciencia, pero armarnos como sociedad civil creo que es lo que nos queda, porque Desde el si amor, somos ¿no? que tenemos conscientes, hacia nuestras claro, si familias y somos familiares. conscientes de que va a ir creciendo, no es Sí. una cosa que va a disminuir. Sí, por la demografía justamente, ¿no? Ahí sobre esto quería decir algo. Hay personas que piensan que como se escuchan cada vez más personas diagnosticadas con Alzheimer, que es como dentro de las demencias, ¿no? la que más prensa tiene o más sonoridad tiene, se piensa que hay como una epidemia de Alzheimer y no es tanto eso, ¿no? No es un virus que se contagia y crea la enfermedad, sino que justamente porque estamos viviendo más tiempo, hay como más espacio también para que esto aparezca. No, todavía la ciencia tiene mucho que decirnos sobre esta enfermedad. Hay muchos estudios muy interesantes, como el estudio del doctor Lopera, debes conocerlo. Sí, Él lo es conozco bastante. de Colombia, quien ya falleció hace poco, lastimosamente, pero dejó allí un equipo de trabajo que está estudiando cerebros, ¿no? Personas que han padecido Alzheimer sin manifestar la enfermedad y personas que sí la manifestaron, por ejemplo, y piensan que ahí puede estar la cura. También, bueno, escuché a la doctora Santibáñez, que tuve la oportunidad de entrevistarla también, y decía, bueno, hay otros caminos de investigación como
algo de la inflamación, de la alimentación. De la alimentación, que podría incluso ser problemas dentales asociados con el deterioro. Hay tantos caminos todavía para seguir investigando. No está nada escrito en piedra sobre el Alzheimer. No hay una cura, lastimosamente, pero sí habemos personas que queremos a nuestro familiar tal como está, y lo queremos bien, ¿no? Y lo queremos apoyar. Yo tuve el gusto de contar con la presencia de la doctora Santibáñez, justamente hablando de Alzheimer. De hecho, es mi podcast más visto. Es un indicador de que ha tocado hay una necesidad, por supuesto. Y de hecho ella lo dice en esa entrevista, el sabernos cuidar es urgente. No nos sabemos cuidar. Y volvemos a que este es el llamado, longevidad consciente, que podemos hacer nosotros mismos para cuidarnos. Realmente resumir lo que hemos venido hablando y qué podemos hacer para cuidar de otros. Sí, ¿qué podemos hacer para cuidarnos? Creo que ya está bastante dicho desde la entrevista anterior y un poco ahora, pero es trabajar en este autoconocimiento, en quiénes somos, dónde estamos, qué queremos, podernos desarrollar como seres, ¿no? De forma integral, desde lo físico, mental, espiritual y esto, y cómo cuidar a un familiar que desarrolla una dependencia. Esa es una tarea muy pendiente, ¿no? Primero, informarnos, una vez que tenemos un buen diagnóstico hecho, saber qué implica esa enfermedad, qué progresión va a tener. Yo lo sentí así, ¿no? Cuando recibí este diagnóstico, me dieron el ticket para una maratón. Y esto es por fases, y tengo que ahorrar mi energía también para poder llegar a buen puerto hacia el final. Claro, los cuidadores todos tienen que pensar en que ellos necesitan, que es una tarea larga, sí. Y que esa tarea larga requiere sostén de otras personas. El cuidador tiene una carga emocional que a veces es más grande o más pesada que la enfermedad, y por eso también la conciencia de que quien sea cuidador tiene que hacer algunas cosas para cuidarse a sí mismo, porque la energía que tenemos pues es limitada, los recursos de tiempo, de todo, pero los días tienen 24 horas y los cuidadores a menudo empiezan a tener depresiones, enfermedades físicas que hacen parte de este no tener relevo muchas veces. Entonces, preguntarnos qué podemos hacer por quien sea que tengamos cerquita, que haya asumido este rol de cuidador, creo que es otra conciencia importantísima a tener. Sí, eso que dices es muy importante, y una de las primeras cosas que hay que hacer cuando uno ya está sintiendo, ¿no?, estos síntomas, que a veces el maltrato hacia la persona adulta mayor o quien tenga una enfermedad como estas viene del mismo familiar, por el burnout, porque está saturado, porque no da más. Entonces eso hay que detenerlo a tiempo, es como una bomba que tienes que ir desactivando antes de que explote. ¿Y cómo lo hacemos? Nuevamente, en comunidad. El poder hacer una red de cuidadores, si se quiere, ¿no?, de personas que están viviendo una experiencia parecida, empezar a juntarnos para compartir la experiencia, porque no hay nada escrito sobre esto. Por ahí hay ya algunos manuales que nos van dando pistas, ¿no?, y hay que hacer uso de eso. Afortunadamente, eso está a la vuelta de la esquina. Uno lo googlea, lo busca en ChatGPT y está. Pero eso es una cosa en papel y de otras culturas a veces. En cada cultura esto se da de manera diferente, ¿no? En Guayaquil, incluso diferente de Quito, diferente de Cuenca. Hay como culturas de cómo cuidamos desde las tradiciones familiares y ancestrales también. Hasta de los espacios que tenemos disponibles. Yo veo, por ejemplo, en Colombia hay una conciencia en adultos mayores de, antes de empezar su deterioro cognitivo, si ya tienen el nido vacío, si ya están jubilados, empezar a vivir en un hogar de adultos mayores es una decisión. O un centro de día. Es un centro de día. Hay una conciencia mayor, porque también contamos con los espacios. Cuando tú te preguntas en Guayaquil cuáles son esos espacios, pues son pocos, son muy limitados. Son muy pocos y a veces no tan profesionales el manejo que se hace. O a veces demasiado alejados de la posibilidad de que la mayoría de las personas tengan acceso a ellos, ¿no? Sí. Todas las iniciativas son válidas y yo creo que todas las acciones cuentan cuando se trata de hacer prevención o cuando se trata de cuidado, pero queremos transmitir esa importancia de cuidarse los cuidadores y de aprender
a cómo cuidar eficazmente a las personas que estén teniendo este tipo de deterioros. Entonces, se han unido, hay una comunidad ya de profesionales que se ha unido, que siguiendo un poco como, o motivados por lo que se hace en Quito, han dicho, tenemos que hacer algo y no podemos quedarnos quietos, indiferentes ante una realidad que en nuestra diario vivir nos está como bombardeando, por lo que decías, es que es un porcentaje muy alto y esto en una estimación así rápida, sin cifras reales. Sin cifras reales, entonces el llamado es a eso, ¿no? Primero formarnos como una fundación, es lo que estamos intentando formar, que vamos a formar. Claro, es una declaración. Es una declaración vamos a de hacer intención, lo vamos a hacer porque cuando tú, insisto, conversas, hay gente que lo está viviendo, entonces más bien aplauden, quieren sumarse, o sea, eso me ha gustado mucho, ¿no? Ver que hay desde la sociedad civil una intención de apoyar. Entonces, eso por un lado, pero también que sea una fundación a través de la cual podamos formar en esto, en cómo cuidar mejor, en cómo estar mejor para ese otro. En sociedades del primer mundo, gracias al último diplomado que estudié, nos hablaron de un lugar, me parece que es en Holanda, una ciudad diseñada para acoger a personas con estas características, que desde que el que vende en el supermercado hasta que vende los tickets del cine, es un profesional que entrenado para atender a personas así, que no los excluyen de la vida, me explico, están en la vida. Les dan un rol activo, así tenga un montón de acomodaciones que hacerse. Eso Qué lindo. Es como un ideal, sería lindísimo. Suena ideal. Disneylandia para un lugar como el nuestro, pero ¿por qué no soñar con algo así? Por supuesto, yo creo que hay que soñar y hay que aprender y hay que inspirarnos en las realidades de otros que las vamos adaptando porque el principio sigue siendo uno que tú y yo conocemos desde nuestra experiencia como psicólogas en muchas problemáticas y es que las penas compartidas son menos. Así es. En los duelos, en los problemas emocionales de cualquier naturaleza, si es que es un apoyo a la depresión, si es que es un grupo de apoyo para el alcoholismo, lo que sea, el unirnos y el aprender sabiendo que cada realidad es distinta y que cada vejez, en este caso específico, es distinto. ¿Qué diferencias encuentras entre estas generaciones de 60-70, de 70-80, 80-90? ¿Qué diferencia cada generación? Diferencia? Ufa, bueno, a los 60 y pico estás como recién pisando, ¿no? Lo que ya se llama socialmente tercera edad. A mí no me gusta mucho categorizar así, por edades incluso tampoco, aunque sí reconozco que cada década tiene su desafío, pero que la edad no sea una limitante, no porque ya tengo 60 voy a limitarme de hacer ciertas cosas que me gustan hacer, o 70, o 80, o 90. Claro, ¿no? decíamos en la primera conversación que eso es lo que tenemos que combatir. Sí. Cualquier prejuicio que tengamos que por la edad de X cosa, que es esto que llamamos edadismo y que está claramente estudiado, que se vuelve una limitante. Así es. De 70 a 80, ¿cuáles dirías que son como los marcadores que en tu experiencia se han ido identificando? Sí, ahí aparecen otros desafíos, ¿no? Entre los 70, el cuerpo ya da más señales, ¿no? Del paso del tiempo, las enfermedades crónicas se acentúan, ¿no? Hay otras cosas contra las que hay que luchar, si dijeron que la palabra no me gusta mucho, pero en todo caso enfrentar. Pasado esto, los 80s, me parece otra edad como de realización, porque has llegado a los 80, o sea, ya es poco común. Como palabras mayores. Son palabras mayores, literalmente. 80 años, uno regresa a ver, es una vida amplia. Han pasado muchas cosas en 80 años. Y ni se diga cuando ya cumplen 90, que también empezamos a ver más personas cumpliendo 90 cumpliendo años. 90 y bien. Y bien me refiero con plena conciencia, con capacidades, con autonomía, que es lo que no quisiéramos perder, ¿no? Por supuesto, aunque enfrentan pérdidas como hemos hablado en otros espacios, pero seguramente esa persona entre 80 y 90 ya tiene muchas personas que ya no están o que no
están lúcidas. Sin embargo, quienes logran tener este bienestar general, como que son también una inspiración para decirnos, a ver, sí se puede, y estudiar qué es lo que tal vez ha caracterizado la vida de esa persona, es lo que la investigación en longevidad consciente nos está llevando. Y quería decir una cifra en torno a los 80, es de lo que he podido leer y estudiar, a los 80 de ahora, las personas que llegan a 80 años ahora, en cantidad, un 50% de las personas, o alrededor del 50% de las personas que llegan a 80 años, desarrollan demencia. Es un indicador de que algo hay que hacer antes para que en los años futuros cada vez sean menos. Sí sabemos que podemos hacer, tal vez no hay todavía cura, pero sí sabemos qué podemos hacer para ralentizar la aparición de estas enfermedades. Y esa es una conciencia que creo que todas las conversaciones alrededor de este tema me ha llevado como a tener tan claro que es que podemos aumentar la probabilidad de estar bien antes de que el deterioro nos alcance. Hay que correrle. Hay que hacer muchas cosas activamente, hay que trabajar muy conscientemente por tener esta calidad de vínculos, esta visión integral, porque no es solo lo físico, no es solo la compañía, es el propósito, la construcción que tenemos de adaptarnos a lo que sea que vayamos viviendo, y esto que tú mencionabas tan importante de tener una identidad flexible. Sí. Creo que hemos cubierto los temas de no solo la importancia de la compañía en un envejecimiento positivo, sino esta segunda parte de transformar el vínculo en cuidado y una conciencia de que ese cuidado debe ser integral, porque longevidad consciente justamente nos habla de que tengamos muy presente todos los días de que podemos hacer cosas para que esta sea una construcción deliberada, nuestra vejez y el modo como vamos a vivirla, no solo tener muchos años. Así es, no solo tener muchos años. Y también recordar que no podemos controlarlo todo, porque a veces puede uno caerse al otro extremo cuando hace este tipo de reflexiones, ¿no? Sí puedo, o sea, si hago todo esto voy a estar bien, y cuando sucede hay una decepción muy grande. Por eso insisto también en abrazar la posibilidad de que aparezca la fragilidad. Claro. Amigarnos con esto, con el tiempo, ¿no? Qué importante. Y las dos visiones están coexistiendo, no sabemos cuál de las dos va a ser el camino de cada uno. Podemos hacer algunas cosas y lo que está en nuestro control, un poco la invitación es a que lo hagamos. Así es. Y lo hagamos desde hoy, no importa qué edad tengamos. Chiquito, grande, una pequeña acción, o por lo menos un acto de conciencia. Ok, después de escuchar esta conversación, alguien seguramente va a quedarse pensando en su propia vejez. Yo con esto me voy contenta. Yo también. Yo te agradezco muchísimo por esta conversación. Creo que ayudas a que Mundo Interior pueda seguir trabajando en dar herramientas para el cuidado de la salud mental y del bienestar integral. Gracias, Lucy. También tú ayudas a que gente grande siga siendo grande. Gracias a todos por estar aquí, por compartir este episodio, y mientras el siguiente les pido que cuiden su mundo interior. Hasta la próxima.